Amén. Ahora sí, hermanos, quiero hablarle, hermanos, acerca de este tema, ciudadanos del cielo. Pero antes de entrar a un texto bíblico, quiero explicarles, hermanos, lo que implica ser un ciudadano de un país, ¿verdad? Para poder entender. Por ejemplo, hermanos, cada país tiene lo que se le llama una constitución, ¿verdad? Y voy a darles la definición, o de acuerdo al diccionario, qué significa o qué es una constitución. Dice, hermanos, el diccionario dice: una constitución establece un sistema de gobierno, define los poderes y funciones de sus instituciones, provee límites sustantivos a sus operaciones y regula las relaciones entre las instituciones y los ciudadanos. Luego dice: son un conjunto de reglas y principios que crean, empoderan y limitan las instituciones de un gobierno. Eso, hermanos, es la institución de un país, ¿verdad? Constitución. Por ejemplo, los Estados Unidos tiene su constitución. Cuando uno va a la escuela estudia todo eso, ¿verdad? Acá en Estados Unidos. Ahora, hermanos, hay una definición en cuanto a ciudadano y, hermanos, a ciudadanía y un ciudadano. Dice: ciudadanía se refiere al conjunto de derechos y deberes a los cuales el ciudadano o individuo está sujeto en su relación con la sociedad en que vive. Por tanto, ciudadanía es la condición que se otorga al ciudadano de ser miembro de una comunidad organizada, ¿verdad? Cuando uno se hace ciudadano de un país, obviamente, hermanos, tiene sus derechos, ¿verdad? Tiene sus privilegios, pero también con todo eso viene lo que son las responsabilidades. Por ejemplo, en este país, ¿verdad? Uno puede trabajar ilegalmente y no hay problema porque no le paga uno taxes, ¿verdad? Uno, hermanos, le dan el cheque, lo que uno gana y todo, ¿verdad? Cuando uno se hace ciudadano ya no puede hacer eso, ¿verdad? Hermanos, de cada cheque uno tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Del país donde vive. Entonces, hay, hermanos, privilegios, pero también hay responsabilidades. La Constitución, hermanos, en otras palabras, son las reglas o principios de ese país. Y uno, hermanos, se tiene que someter a esas leyes o esas reglas de ese país. Por ejemplo, allá en mi país, ¿verdad? No tanto se respetan las señales de tránsito. Y uno, hermanos, sí podía pasar las veces que uno quería pasar y no había tanto. O sea, no tanto se obedecen, hermanos, las leyes allá. Pero en este país sí, ¿verdad? Acá, hermanos, es un poco más estricto y en parte está bien, porque de esa manera también nosotros nos vamos educando. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo, capítulo 3 de Filipenses. Ahora sí, lo tienen ahí sentaditos, vamos a leer lo que dice, hermanos, el apóstol Pablo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3:20 de Filipenses. ¿Lo encontraron todos? Vamos a leer, dice: mas nuestra ciudadanía, ¿qué dice? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, diga: yo soy un ciudadano del cielo, amén. Y nuestro presidente, ¿verdad? Hablando en términos políticos, es el Señor Jesús, amén. El que gobierna es nuestro Dios, amén. Y, hermano, qué privilegio es eso, hermanos, de ser ciudadanos de del cielo y, hermanos, ser gobernados por nuestro Señor Jesucristo, amén. Eso, hermanos, está bueno, me encanta, me interesa. ¿Por qué? Porque, hermanos, recuerde que la mayoría de nosotros, ¿verdad? Los latinos que hemos, hermanos, emigrado a este país, ¿por qué? ¿Por algo bueno o por algo malo? Por algo bueno, lógico, ¿verdad? Hermanos, nadie vendría, hermanos, a este país si no tuviéramos los beneficios que ahora tenemos. Tenemos mejor trabajo, tenemos mejor empleo, una mejor manera de vivir en este país. Por eso, hermanos, nos movimos para acá. Hablando terrenalmente, estamos en un país, hermanos, el cual nos está yendo bien, está bendecido por Dios, amén, y damos gracias a Dios por eso, ¿verdad? Pero también, hermanos, obviamente entendemos que hay dos reinos espirituales, ¿verdad? El uno, hermanos, es el reino de las tinieblas, y el que gobierna ese reino, hermanos, se llama Satanás, ¿verdad? De acuerdo a la Biblia, hermanos, que todos aquellos que han rechazado o no quieren nada con Jesús, hermanos, viven en ese reino, ¿verdad?
pero damos gloria a Dios, amén, porque nosotros fuimos trasladados de ese reino de las tinieblas al reino de Jesús, amén, gloria sea a nuestro Dios, amén. Ahora somos ciudadanos del cielo, nuestro Dios es el que nos gobierna, amén. Me encantó lo que dijo, hermanos, un escritor, ¿verdad? Dijo esto, hermanos: el cristiano no es una persona rara que no le gustan los placeres terrenales, ¿verdad? Eso, hermanos, lo entendemos bien. A nosotros nos gustan los placeres de esta tierra, ¿sí o no? Claro, ¿quién no? ¿Verdad? Claro que nos gusta. Por eso dice este escritor: el cristiano no es una persona rara que no le gustan los placeres de este mundo, sino, dice, se abstiene de ellos, de los malos placeres se abstiene. ¿Por qué? Porque entiende que su morada eterna no es en esta tierra. Por lo menos yo, hermanos, yo no quisiera vivir el resto de la eternidad, ¿verdad, hermanos?, con un dolor en mi cuerpo. ¿A usted le gustaría, por ejemplo, en este momento, si hay alguien que le rompieron el corazón, yo no creo que quiera vivir el resto de la eternidad así? El que está teniendo un problema familiar, yo no creo que quiera vivir el resto de la eternidad así, ¿verdad? Yo quiero estar con mi Señor Jesucristo, amén, porque la Biblia me enseña que allá es mucho mejor que estar aquí en esta tierra, amén. Entonces nos abstenemos, no es que no nos gusta, claro que sí, nuestra naturaleza humana, nuestra carne nos dice que nosotros, hermano, la carne nos incita a hacer lo malo, pero nos abstenemos, no practicamos aquello, porque entendemos que somos, hermanos, ciudadanos del cielo y que en esta tierra somos peregrinos, amén. Jesús habló, hermanos, a sus discípulos, dijo estas palabras: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y luego dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, amén. Un día estaremos con nuestro Señor Jesucristo, amén. Un día estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, hermanos, cuando alguien se traslada de un país a otro país, ya no vive como vivía en el otro país, ¿verdad? Ahora que estamos en este país, nos sujetamos a las leyes, a las reglas, hermanos, y hacemos, hermanos, lo que la Constitución dice. Hablando, hermanos, ya como cristiano, nuestra Constitución, hermanos, es la palabra de Dios, amén. Por eso, hermanos, tratamos de practicar lo que dice la palabra de nuestro Dios, amén. Ahora, ¿por qué Pablo dice, hermanos, a la iglesia de que estaba en Filipos, a los filipenses, le dice que ahora ustedes son ciudadanos del cielo? Porque en aquel entonces, hermanos, el poder romano era el que gobernaba todo el mundo. En aquel entonces el poder político lo tenían los romanos. Entonces allá en Filipo, hermanos, el poder político, el que gobernaba era Roma. Y Pablo les estaba diciendo a ellos que no deben de vivir de acuerdo a la Constitución de Roma, sino de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, amén. Entonces, hermanos, como ciudadanos del cielo, debemos, hermanos, entender que nuestra ciudadanía no es aquí en esta tierra, ¿verdad? Sino que es en el cielo, porque un día estaremos acá. Ahora, Jesús mismo oró, hermanos, y le dijo al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes, que los preserves, para que un día estén con nosotros, amén. Ahora vaya para atrás y mire lo que dice Pablo acá. Vamos a regresar para atrás, capítulo 1, versículo 27. 1:27 de Filipenses. Ahora, mire lo que dice Pablo acá. ¿Lo tienen todos? Dice 1:27. Solamente que dice que os comportéis. Ahora, hasta ahí nada más, ¿verdad? ¿Qué está pidiendo Pablo a la iglesia de Filipo? Les dice después les dice que ellos son ciudadanos del cielo, ¿verdad? Lo que Pablo está pidiendo aquí, hermanos, es que se comporten la iglesia de Filipo como ciudadanos del cielo y no como ciudadanos de esta tierra, ¿verdad? Y eso, hermanos, nos tiene que hacer, hermanos, motivar a nosotros que como hijos de Dios debemos de vivir como hijos de Dios, amén. Nosotros, hermanos, entendemos que estamos en este mundo,
pero el que gobierna ahora nuestras vidas es el Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo dijo también, hablando a la iglesia de Gálatas, dice que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hermanos, estaba diciendo que el que gobierna mi vida es Dios. Amén. Ya no somos nosotros. No dejamos que nuestras pasiones y nuestros deseos gobiernen nuestras vidas, sino dejamos, hermanos, que el Espíritu Santo nos dirija a hacer lo que es correcto y agradable delante de Dios. Entonces, hermanos, como ciudadanos debemos de vivir, hermanos, como hijos de Dios, como hijos, hermanos, que han sido sacados de las tinieblas a la luz admirable. Y el apóstol Pablo dice: solamente que os comportéis. Y la palabra en griego comportar, hermanos, significa literalmente, dice, hermanos, a vivir como ciudadanos. El apóstol Pablo les estaba diciendo aquí en la iglesia de Filipos que deben vivir como ciudadanos del cielo. Amén. Ahora, ¿cuál es una característica de un ciudadano del cielo? Número uno, hermanos, quiero que vaya a la primera carta del apóstol Juan. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a ir al versículo 10. Mire lo que dice, y esto debe ser una actitud de los hijos de Dios, de los ciudadanos del cielo. 4:10. ¿Lo tenemos todos? Bueno, vamos a leerlo. Dice: en esto consiste el amor. Ahora, ¿qué dice? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación a nuestros pecados. Amén. Ahora, vamos a regresar al versículo 9. Mire lo que dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. ¿Qué dice? Ok, versículo 9, una vez más el 9 dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, ¿verdad? Ahí se mostró. ¿Cómo? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Ahora, ¿para qué lo envió? Dice: para que vivamos por Él, ¿verdad? Entonces, hermanos, antes de venir a Jesús al mundo, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén. Pero cuando Jesús vino y el sacrificio que hizo en la cruz nos dio vida. Amén. Ahora, aunque físicamente vamos a morir, entendemos que un día vamos a resucitar. Amén. Por eso dice también el apóstol Juan, dice que en el perfecto amor echa fuera el temor, ¿verdad? Hoy en día hay mucha gente que no, hermanos, tienen miedo al futuro. ¿Qué va a pasar al futuro? Tienen, hermanos, viven en temor porque no saben qué va a pasar en el futuro. Pero nosotros, los que tenemos a Jesús, sabemos, hermanos, que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. Amén. Que si morimos, para Él morimos. Y si vivimos, para Él vivimos. Amén. Porque somos hijos de nuestro Dios. Amén. Entonces, la característica de un ciudadano del cielo es que no vive en temor. No le tiene miedo al futuro. ¿Por qué? Porque sabe, hermanos, que su futuro está en las manos de nuestro Dios. Amén. Ahora vaya al versículo 17, sí, ahora. Versículo 17 de Primera de Juan. Mire lo que dice ahora. Ahí está, hermanos. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza. ¿En cuándo? En el día del juicio. Hasta ahí nada más. O sea que un día habrá juicio. Nos van a juzgar. Pero los que hemos aceptado a Jesús, hermanos, seremos juzgados solo de acuerdo a nuestras obras, pero estaremos en la presencia de nuestro Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué le tememos al futuro? Cuando está seguro nuestro futuro en las manos de nuestro Dios. Amén. La realidad, hermanos, el día de mañana no sé qué va a pasar. En la siguiente semana no sé. Lo que sí sé es que Dios tiene el control de la situación y tiene el control de mi vida también. Amén. El versículo 18 dice, mire lo que dice, ahora sí, el versículo muy conocido dice: en el amor no hay temor. ¿Por qué no hay temor? Porque Jesús, hermanos, murió en la cruz para darnos vida. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, ¿verdad? Hasta ahí nada más.
Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, amén, porque los hijos de Dios, los ciudadanos del cielo, ya no vivimos en temor, porque nuestro futuro está seguro en las manos de Dios, amén, porque tenemos vida eterna, hermanos. Nosotros cuando morimos vamos a estar con nuestro Señor Jesucristo, amén. Número 2, el ciudadano del cielo debe tener firmeza. Y ahora sí regresamos a Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1. Vamos una vez más al versículo 27. Filipenses 1, 27. ¿Lo tenemos? Dice, solamente que os comportéis, ¿verdad? Debemos de comportar como un ciudadano, como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, ¿verdad? Una característica nuestra, hermanos, de ciudadanos del cielo es que permanezcamos firmes. ¿Por qué? Hermanos, recuerde que estamos en este mundo y somos tentados. Satanás, hermanos, viene, hermanos, a tentarnos, a provocarnos, viene, hermanos, a dañar nuestra vida. Pero entendemos que somos ciudadanos del cielo, por eso debemos de permanecer firme y serle fiel a nuestro Dios, amén. El cristiano, hermanos, por ser ciudadano del cielo, debe de tener firmeza en esta vida. La firmeza del cristiano es debida a la gracia de nuestro Dios, amén. Todos nosotros los que estamos aquí entendemos que si estamos de pie o si permanecemos en el camino de Jesús es porque Él ha tenido misericordia, amén. Pero hermanos, también entendemos que las decisiones que tomamos tienen mucho que ver, hermanos, con la vida que ahora estamos viviendo. Dios nos da la fuerza, Dios nos da la capacidad, pero nosotros tomamos la decisión, amén. Quiero que vayamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro, ahí adelantito está Primera de Pedro. Vamos a leer en el capítulo 5, versículo 8 de Primera de Pedro. Hermanos, como ciudadanos del cielo debemos de permanecer firmes, ¿verdad? En lo que nosotros estamos, sirviendo al Señor, honrando a Dios, guardando nuestra salvación, procurando, hermanos, vivir en santidad, porque eso, hermanos, hace que nosotros un día veamos a Jesús, amén. Capítulo 5, versículo 8 de Primera de Pedro, dice, sed sobrios y velad, ¿verdad? Eso el apóstol Pedro, habla, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿verdad? Porque entendemos que Satanás anda buscando a quien devorar. Nosotros debemos estar alertas, ser sobrios y velad, dice el apóstol Pedro. Primero dice el versículo 9, mire lo que dice el 9. Al cual resistid, ¿cómo? Firmes en la fe. Y es lo que dice Pablo también, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo, ¿verdad? Si usted voltea a ver a la par a un hermano o una hermana alrededor, usted se da cuenta como que no tuviera problema, ¿verdad? Todos se ven, hermanos, felices, tranquilos y quién sabe. Pero en realidad, hermanos, no sabemos lo que hay en su corazón, amén. ¿Qué nos dice el apóstol Pedro? Dice, así como ustedes están enfrentando momentos difíciles ahorita, hay miles alrededor del mundo que también están pasando por el mismo o peores problemas, amén. Pero eso, hermano, por eso los problemas, las situaciones difíciles no deben de afectar nuestra fe, sino que deben de servir para acercarnos más a Dios, amén. Siempre testifico esto, hermanos. Recuerdo una vez iba a visitar, antes cuando estaba en la iglesia, no era pastor todavía, pero me gustaba ir a visitar cuando alguien se enfermaba o alguien, hermanos, tuvo un problema, siempre iba, ¿verdad? Y en esa ocasión fui, hermanos, y tuve un problema así mínimo. Yo estaba como medio preocupado, casi ya no quería ir a visitar al hermano, ¿verdad? Pero dije, bueno, voy a ir, ¿verdad? Porque ya había, hermano, tomado la decisión de ir, pues fui, ¿verdad? Y cuando llegué, no sabía qué le había pasado al hermano y llegué y me dijo, cuando lo vi, hermanos, estaba tendido en una cama, había tenido una sábana detrás. Entonces me dijo, varón, ¿cómo está? ¿Verdad? Y pues bien, le dije, obviamente, ¿verdad? Pues no le voy a decir mal, ¿por qué voy a visitar si estoy mal, va?
Entonces le dije, bien, qué bueno, dice, pues, ¿y usted cómo está? Pues en victoria, dice. La verdad tuve una cirugía del corazón, dice, le partieron todo acá. Pero estoy en victoria, gracias a Dios. Dice, Dios no me quiso llevar todavía, por lo tanto, creo que Dios todavía tiene planes para mí. Dice, estamos así, pero estamos felices en Cristo Jesús. Y mire, hermano, se me acabó a mí el problema, porque hermano, yo estaba preocupado por algo pequeño, pero este hermano estaba atravesando algo grande y todavía estaba glorificando a Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? A veces las cosas pequeñas que enfrentamos decimos, ay, no sé qué voy a hacer. Pero hay hermanos que están enfrentando peores situaciones. Ahora, en todo esto, hermanos, entendemos y sabemos que Dios está con nosotros. Amén. Y esa es nuestra confianza, que hay alguien que nos ayuda en medio de nuestra situación difícil. Amén. Por ejemplo, en el Medio Oriente, muchas personas no tienen el privilegio que usted y yo tenemos hoy, ¿verdad? No pueden reunirse en una iglesia porque, hermanos, ellos, hermanos, en esos países no permiten la predicación del evangelio. Lo hacen, hermanos, en lugares ocultos, en donde nadie lo ve, para glorificar a Dios, ¿verdad? He escuchado testimonios que a veces, hermanos, a personas les dan una hoja de la Biblia y con eso predican por años, 1 año, 6 meses, o depende, con una hoja de la Biblia. Nosotros tenemos todas las versiones. Por eso le digo, hermanos, que es un privilegio lo que nosotros tenemos, amén, y debemos aprovechar bien el tiempo. Pedro dice, hermanos, que los mismos problemas, hermanos, están pasando nuestros hermanos alrededor del mundo, pero esto, hermanos, debe de hacer que nosotros nos acerquemos más a Dios, hermanos. Nosotros decimos, ¿verdad? Tal vez yo lo dije, ¿verdad? Pastor, es que es muy difícil seguir a Cristo. Yo le pregunto, si usted se aleja de Cristo, ¿cambia la situación? No. Entonces, hermanos, es difícil servir a Cristo, pero no imposible, porque Él nos da la victoria, amén. Y hay que perseverar y hay que seguir adelante. Por eso dice el salmista también, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán. ¿Verdad, hermanos? Debemos de luchar y perseverar hacia adelante, porque la cosecha, hermanos, de lo que nosotros sembramos, eso vendrá a su tiempo, amén. Démosle gracias a nuestro Dios. Entonces, número 1, un ciudadano, hermano, del cielo debe de, hermanos, no debe de vivir en temor. Número 2, debe de permanecer firme. Número 3, hermanos, un ciudadano del cielo, hermanos, es un combatiente responsable. Ahora quiero que vayamos a Josué, capítulo 1. Mire lo que dice acá Josué. Josué, capítulo 1, esto, hermanos, después de que Moisés murió, obviamente, hermanos, se levantó Josué, o ya estaba con Moisés, pero cuando muere Moisés, Dios le da, hermanos, palabra a Josué para, hermanos, que Josué siguiera llevando, o iba a llevar el pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Capítulo 1 de Josué, está después de Deuteronomio. Ok, mire lo que dice versículo, vamos a leer del versículo 1, ¿verdad? Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, dice, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, y tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, ¿verdad? Debemos de entender, hermanos, que cuando un hombre muere, la obra del Señor sigue adelante, amén. Si usted muere, sus hijos honrarán el nombre del Señor, amén. De eso se trata, ¿verdad? Nosotros pasamos, pero la obra de Dios, si Cristo no viene, seguirá hacia adelante. Versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y mire lo que le dice Dios a Josué. Esto se lo dice a usted y a mí. ¿Por qué? Ahorita le voy a explicar por qué. Dice, nadie te podrá hacer frente. ¿Qué dice? Nadie. Diga nadie. Nadie es que nada ni nadie, ni Satanás mismo. Amén. Recuerde que Satanás está vencido y está debajo de la planta de nuestro pie. Ahora, ¿quién nos podrá hacer frente? Nadie. Ahora, ¿cuándo? Mire que esto dice, en todos los días de tu vida, ¿verdad?
Eso significa también el lunes, ¿verdad? Cuando no tenemos ánimo, Dios está con nosotros. Eso significa, hermanos, que cuando pasamos adversidades de nuestra vida, Dios está con nosotros. Eso significa que cuando nuestras emociones no estén tan buenas, ¿verdad? Tenemos crisis emocional, Dios está con nosotros. Recuerde cuando Elías le dijo a Dios, quítame la vida. Y Dios le dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Come, descansa, que largo camino te queda. Moisés le dijo, Señor, quítame la vida, ¿verdad? Hombres, hermanos, que tuvieron crisis en su vida, pero Dios estaba con ellos, amén. Y creo firmemente en mi corazón que Él también está con nosotros, amén. Que cuando tengamos problemas familiares, hermanos, Dios está con nosotros. Cuando no tengamos trabajo, Dios está con nosotros. Que cuando nos enfermemos, Dios está con nosotros. Porque la Biblia dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Cree usted esa palabra para su vida? Yo sí lo creo, amén, porque es palabra de Dios, amén. Dice, en todos los días de tu vida. Ahora mire lo que dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Y dice, no te dejaré ni te desampararé. Esa es la promesa de Dios. Cuando vamos al Nuevo Testamento, hermanos, hay una mayor bendición. Porque le dice Dios aquí a Josué, donde tú vayas, yo iré contigo. O sea que si Josué iba a la derecha, Dios iba con él. Si iba a la izquierda, Dios iba con él. Si iba hacia adelante, Dios iba con él. Si se detenía, Dios se detenía. Eso significa. Porque, hermanos, en el tiempo de Moisés, dice que había una nube, hermanos, que los guiaba, ¿verdad? Y ellos tenían que seguir la nube. Ahí con Josué ya es diferente, cayó un poco. Y a Dios le dice, donde tú vayas, yo iré contigo. En el Nuevo Testamento, hermanos, es otra historia. Porque la Biblia enseña, hermanos, que ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Él va con nosotros en todo lugar y está con nosotros en todo lugar. Amén. Entonces, la promesa de Dios es que está con nosotros todos los días de nuestra vida y nadie nos podrá hacer frente. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Ahora, ahí en esos dos versículos, esa a Dios le corresponde, ¿verdad? Dios dijo, yo estoy ahí, nadie te va a poder hacer frente. ¿Qué le toca a usted y a mí hacer? El versículo 6. Esto nos toca a nosotros hacer. No lo va a hacer Dios por nosotros, nosotros lo vamos a hacer. Vamos a leer esa primera palabra. ¿Qué dice? El 6. Dice, en voz alta, ¿qué dice? Esfuérzate y sé valiente. Ahí a Dios ya no tiene nada que ver, ¿verdad? ¿Qué es esforzarse? Por ejemplo, en el caso mío, como tengo una mujer embarazada, ¿verdad? Hay cosas que no puede hacer. Aunque yo estoy cansado, me tengo que esforzar para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, los que tienen hijo, ¿verdad? Están durmiendo la noche y empieza a llorar el baby, ¿verdad? Se tienen que esforzar y se levantan. No tienen ganas, no les pagan, pero se esfuerzan por hacer algo, ¿verdad? Eso es esforzarse. Dios no lo va a hacer, ¿verdad? Por eso está claro aquí. El 4 y el 5 le pertenece a Dios. Dice Él, yo estoy contigo, nadie te va a hacer frente, así como estuve con Moisés, estoy contigo. Pero a ti te toca hacer esto, esfuérzate y sé valiente. ¿Quiénes de los que estamos aquí alguna vez no hemos sentido la presencia de Dios? Honestamente. Pero Dios siempre ha estado aquí. ¿Quiénes de los que estamos aquí no hemos tenido el deseo de ir a la casa de Dios? Claro, pero nos esforzamos de venir a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Quiénes el día lunes no quiere ir a trabajar? Pero nos vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando usted no sienta, ¿verdad? Cuando usted no quiere, esfuércese para buscar la presencia de Dios, amén, porque Él siempre está presente. Él ha prometido estar y estará con nosotros todos los días de nuestra vida, amén. Así como hacemos en la vida cotidiana, apliquémoslo a lo espiritual, ¿verdad? Eso debe ser, hermano, nuestra conducta de un ciudadano del cielo, combatiente y esforzándose siempre. Ahora, mire lo que le dice el versículo 7. Dios, hermanos, enfatiza el versículo 7. Dice, solamente esfuérzate. ¿Y qué dice? Y sé muy valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella, ni a diestra, ni a siniestra. ¿Para qué?
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quién no le gusta, hermanos, el versículo 7? Hermanos, a todos nos encanta ser prosperado en todas las cosas, pero el versículo 7 no se cumple si, hermanos, no cumplimos el versículo 5 y el versículo 4, ¿verdad? Eso nos toca, el 6 y el 7, 6 y 7, el 4 y el 5 le toca a Dios. Él dijo: voy a estar, allí estaré, no te voy a dejar, nadie te va a poder hacer frente, pero tú esfuérzate. El problema nuestro, hermanos, queremos que se cumplan las promesas de Dios sin mover ni un dedo, ¿verdad? Eso no sucede así, hermanos. Nosotros debemos de esforzarnos. Ahora luego viene el versículo 8. Mire lo que dice ahora el versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca la constitución de tu país. O sea, este libro de la ley, ¿verdad? Hablando políticamente. Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo creo que sí es promesa de Dios, hermano. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo, amén. Y yo creo que las promesas de Dios se cumplen para nuestras vidas. Pero la clave está en esforzarse, ¿verdad? Y no desanimarnos, en cumplir, tratar de aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas, amén. Entonces, hermanos, como ciudadanos no debemos de vivir en temor porque tenemos un futuro asegurado. Como ciudadanos, hermanos, nosotros, hermanos, debemos de estar firmes, ¿verdad? El cristiano debe estar firme siempre, porque, hermanos, entendemos que vamos hacia un lugar mejor, hablando políticamente, hacia un país mejor, donde la constitución es mucho mejor, el cual es el paraíso. Y número 3, como ciudadanos, hermanos, debemos de combatir responsablemente. Tenemos que tener una vida responsable y agradable delante de Dios. El apóstol Pablo dice: comportaos, ¿verdad?, como ciudadanos del cielo. Ya no vivimos como viven aquellos que no conocen a Jesús. Ya no hacemos aquellos que no han aceptado a Jesús, ¿verdad? Hablando, hermanos, del pecado y lo que la Biblia no aprueba. Recuerde que nuestra constitución ahora es la palabra de nuestro Dios. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Entonces, ahora vaya a Isaías. Esto, hermanos, está buenísimo. Isaías 54. Isaías 54. Le dice Dios a Josué que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y mire lo que le dice acá, hermanos, a Isaías 54, versículo 15. Obviamente le está hablando, hermanos, al pueblo de Israel, pero eso aplica para nuestras vidas. Honestamente, de los que estamos acá, ¿verdad? Alguien dijo algo negativo de su persona y se ofendió, así honestamente. ¿No se ofenden ustedes? Mire, ahora usted no puede decir, los que estamos gorditos, no le puede decir, porque, hermanos, ya lo quieren, ¿cómo es eso? Ya lo quieren demandar a uno, ¿verdad? No le puede decir nada a nadie porque ya la demanda. Todo nos ofende, ¿verdad? Y mire lo que dice aquí, hermanos, Dios hablando al pueblo de Israel. Mire lo que dice el versículo 15. Dice: si alguno conspirare contra ti, que dice, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, que dice, delante de ti caerá. Obviamente, hermanos, sí hay personas que nos quieren hacer daño, quizás hablan mal de nosotros, pero aquí estamos hablando más de Satanás, ¿verdad? Que usa, hermanos, sus estrategias para hacernos caer. Pero recuerde que aquí dice: el que contra ti conspirare lo hará sin mí. Si no está con el que me quiere hacer daño, ¿con quién cree usted que está Dios? Si no está con el que me quiere hacer daño, ¿con quién está Dios? Conmigo. Y el que está en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora mire el versículo 16. Versículo 16. He aquí, yo hice el herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor
para destruir. Versículo 17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y mire esto, esta es la herencia de los que van una vez al mes a la iglesia. De los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. La herencia, la recompensa, la bendición de los siervos de Jehová. Por eso, hermanos, cuando enseño, hermanos, en cuanto al bautismo, ¿verdad? Y entiendo, yo sé, hermanos, que esto, hermanos, quizás nos pasó a nosotros también. Uno les invita a los que ya aceptaron a Jesús a bautizarse y dicen, déjeme pensarlo, ¿verdad? No estoy seguro, ¿verdad? Pero en realidad, hermanos, Dios nunca te pone una carga para dañarte. Hermanos, Dios demanda, ¿verdad?, obediencia de nosotros porque Él quiere bendecirnos. Esta promesa es para los siervos de Jehová, ¿verdad? No es lo mismo ser creación de Dios. Creación de Dios somos todos, los animales, las plantas, todo eso somos creación de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, venimos a ser creación de Dios y también hijo de Dios. Y aún dentro de la iglesia, hermanos, hay todavía una división. No lo estoy diciendo, sino que bíblicamente hablando, están los hijos de Dios que han aceptado a Jesús, pero están también los siervos de Dios, ¿verdad? Son aquellos que sirven, que se comprometen con la obra de Dios. Hermanos, obviamente hay bendición. Ahí, hermanos, en el milagro de los peces y los panes, dice la Biblia que cuando estaba la multitud, Jesús le dijo a sus discípulos, hagan recostar a la gente. Y dice que, hermanos, dando gracias a Dios, hermanos, empezaron a repartir, hermanos, los peces y los panes. La Biblia relata que comieron 5,000 hombres, no contando las mujeres ni los niños, ¿verdad? Se especula que hay entre 12,000 a 15,000 personas comieron en esa tarde, ¿verdad? Y lo que me llama la atención a mí es que cuando, hermanos, dice que ya se saciaron todos, así cuando vamos al buffet, ¿verdad?, que ya no da la camisa, hay que aflojar un poco, eso es saciarse, ¿verdad? Se saciaron. Y dijo Jesús, ¿verdad?, recojan lo que sobró. Y claro, con Jesús no hay casualidad, no hay accidente, todo es propósito. Dice la Biblia que son 12 canastas, 12 canastas los que sobraron. Yo le pregunto a usted en esta noche, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Con Jesús no hay accidente, ¿verdad? Todo es propósito. Esos 12 es para cada discípulo. Ustedes repartieron a la gente, ustedes no solo van a comer, sino que se va a llevar una canasta en sus casas. Los que comieron y se fueron sin nada a la casa. Por eso, hermano, yo le insto y yo le motivo a no solo ser, hermanos, una persona, hermanos, un asistente, sino que sea, hermanos, un discípulo, un servidor, porque la bendición será mayor para su vida y para su familia. Amén. Eso, hermanos, es bíblico, porque así, hermanos, vemos en la palabra de nuestro Dios. Les testificaba el otro día en la oración de mi amigo que me llamó. Bueno, yo le llamé. Estábamos hablando y ya me sorprendí porque hace años jugábamos con él en el fútbol y obviamente nuestro vocabulario no era lo mismo, ¿verdad? No nos insultábamos, pero siempre teníamos nuestros sobrenombres, ¿verdad? Y no le digo cuál es mi sobrenombre, ¿verdad? Pero así. Y el día que lo llamé y me dijo, Valentín, ¿cómo estás? ¿Verdad? Y ya, Dios te bendiga. Y hasta yo me sorprendí, ¿verdad? Y ya empezamos a hablar y yo estaba esperando que me dijera, ¿verdad?, lo que él siempre me dice. Pero ya no, ¿verdad? Gracias a Dios, yo tampoco, ¿verdad? Pero lo que me dijo esto, ahora estoy sirviendo en la iglesia, ¿verdad? Estoy con el pastor apoyando y dice él, yo estoy metido en todo, dice, en lo que puedo dar, allí estoy siempre, dice. Y ahora entiendo el asistir a una iglesia simplemente y ser un servidor, dice. Cuando yo iba solo a la iglesia, yo no sabía que hay que limpiar, yo no sabía que se gasta en comprar cosas de la iglesia, yo no sabía nada de eso. Y por eso es que uno habla fácilmente de la iglesia, dice. Pero ahora que estoy sirviendo, veo que hay que limpiar acá, que hay que arreglar las sillas, que hay que llegar temprano, hay que salir un poco tarde, que hay que comprar esto, hay que comprar otro, hay que pagar renta, hay que pagar internet, hay que pagar todo eso, dice. Entonces entendí que cuando uno se hace un servidor de Dios, deja de criticar, ¿verdad? Deja de hablar
y empieza a hacer las cosas. Dice, mire hermanos, qué tremenda diferencia de un amigo que yo conozco, ¿verdad? Entonces es lo mismo para nosotros. Cuando nosotros servimos a Dios, nos damos cuenta de la importancia que tenemos en el reino de Dios. Amén. Y claro, las bendiciones son mayores para nosotros. Si a los discípulos les tocó una canasta o un cesto que llama la Biblia, yo quiero también lo mío. Por eso, hermanos, me comprometo y me comprometido de servir a nuestro Dios. Amén. Entonces el deseo nuestro, hermanos, es que cada uno podamos servir, que podamos hacer uso del talento, del don que Dios ha dado a nuestras vidas, para, hermanos, un día poder recibir la recompensa. Amén. Y ya como último punto, hermanos, quiero, hermanos, que veamos, hermanos, la protección y el beneficio que un ciudadano del cielo tiene. Mire, vamos al Salmo 91. Salmo 91, la protección, ¿verdad?, y el beneficio que un ciudadano tiene. Por ejemplo, hermanos, uno de los beneficios de ser ciudadano de este país es salir y entrar libremente, ¿verdad? Uno puede salir y entrar porque es ciudadano. Los que no somos, ¿verdad? Hermanos, nos tenemos que quedar aquí porque no hay de otra, ¿verdad? Pero, hermanos, ser un ciudadano de un país tiene sus beneficios, y ser ciudadano del cielo de igual manera tiene sus beneficios. Tienen a Salmo 91, dice, vamos a leer el versículo 1, dice, solo para ver, hermanos, esta palabra que es tan interesante, dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Hasta ahí nada más, ¿verdad? Si usted le pone atención a la palabra, dice el que habita, ¿verdad? El que habita, no el que visita, ¿verdad? Algunos visitamos un lugar, por ejemplo, vamos a un país, o los que tienen el privilegio de ir van a un lugar, pero, hermanos, no son ciudadanos de ese país y no tienen los beneficios. Y aquí dice el que habita, o sea, el que es ciudadano, el que está perpetuamente en la casa de Dios, en la presencia de Dios, perdón, hermanos, la consecuencia, la bendición sería, la segunda parte dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra que se usa, hermanos, o el nombre de Dios que se usa ahí es omnipotente, el que todo lo puede. Tal vez aquí no tanto, o los que trabajan en construcción tal vez lo han sentido, pero en el caso mío en Guatemala, trabajábamos en el campo y, hermanos, pues en el tiempo de verano, hermanos, el polvo y el calor, ¿verdad? Y recuerdo que a veces hay un árbol ahí, ¿verdad? Ahí trabajábamos, cuando ya era demasiado calor, nos tirábamos bajo un pasto y debajo de ese árbol. Y ahí se quedaba uno tranquilo, hermanos, durmiendo, porque esto es refrescante, ¿verdad? Se puede relajar, descansar. Aquí dice el que habita, el que está perpetuamente en la presencia de Dios, el que anda conforme a la voluntad de Dios, morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? O sea, hay seguridad, hay tranquilidad en la presencia de Dios. Esto, hermanos, no hace que los problemas se vayan, pero sí, la presencia de Dios hace que tengamos paz y tranquilidad en medio de los problemas. Amén. Entonces es eso, hermanos. El último punto es, hermanos, la protección, hermanos, y el privilegio de un ciudadano del cielo. Solo regresemos a Filipenses y ahí vamos a dejar en el capítulo 1, solo para ver lo que Pablo nos testifica de su vida a él. Obviamente él se ponía de ejemplo. Capítulo 1, versículo 12 de Filipenses. 1, 12 de Filipenses. ¿Lo tenemos? Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, mire lo que dice Pablo, han servido más bien para el progreso del Evangelio. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho evidentes en Cristo, en todo el palacio y a todos los demás. ¿Verdad? Pablo dice, la intención de Satanás, ¿verdad?, a través de estos gobernantes, era encarcelar a Pablo, que ya no predicara el Evangelio. Esa era la intención, ¿verdad? Pero Pablo dice, todo esto que me ha sucedido, las veces que han metido en la cárcel, es más, dice, ha servido que el Evangelio se proclame. Porque él dice, todos los que servían en el palacio escucharon del Evangelio. Esto no hubiese sucedido si no me hubieran metido en la cárcel, ¿verdad? Y como le dije, con Dios no hay casualidades, no hay accidente, hay propósito, ¿verdad? Lo que usted está atravesando en este día, o lo que vamos a atravesar,
Nunca crea que Dios nos envía para dañarnos. La Biblia dice, el apóstol Pablo también lo dice, que, hermanos, no seremos tentados más de lo que podamos soportar, ¿verdad? Que las situaciones adversas no nos alejen de Dios, sino nos acerquen más a Dios. Y usted es un ciudadano del cielo y su gobernante se llama Jesús, el omnipotente. Amén. Nos ponemos de pie en esta noche. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Debemos, hermanos, de permanecer firmes, porque nuestra recompensa, ¿cuál es la recompensa, hermanos? De que un día seremos arrebatados a la presencia de Dios. Amén. Eso es lo que no debemos de perder de vista y estar enfocados. En esta noche, para nuestros amigos y hermanos que nos estuvieron viendo, que el Señor les bendiga y agradecemos su transmisión. Y si no han conocido a Jesús, que acepten a Jesús, y si lo han hecho, gloria a Dios, y hay que seguir adelante. Amén. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos por este tiempo que tú nos has dado. Gracias te damos por tu misericordia, por tu palabra. Señor, hemos escuchado tu palabra, hemos tenido, Señor, un tiempo maravilloso de adoración en este lugar. Hemos, Señor, adorado tu